Hola, soy Mar y en este video vamos a hablar de Plutón entrando definitivamente en Acuario. Acuario es el signo de el futuro. Es regido por Urano, el planeta de los cambios, el planeta del rayo, de la iluminación repentina. En los arquetipos astrológicos, Acuario, la casa 11, Urano, están todos relacionados a la fase onceava de 12, es decir, el paso previo antes de la disolución, que es el signo Piscis. Mencioné a Acuario en relación a Urano y a la casa 11 porque son análogos. Urano es el regente de Acuario, hoy en día está en Tauro, terminando su ciclo, pronto va a entrar en el signo de Géminis, y vamos a tener a ambos, Plutón y a Urano, en aire. Los signos de aire hablan de mente, información. Es muy importante el día de hoy, yo estoy grabando esto el día 19 de noviembre de 2024, que es el mismo día en que Plutón entra en Acuario. Va a entrar en unas horas, quedan 8 horas más o menos. Está ahora mismo en el grado 2959 de Capricornio, un grado que ya transitó 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Si vieron mi video de Plutón retrógrado en Capricornio, ya saben un poco de qué va la energía plutoniana. Hoy en día estamos con el Sol en Escorpio, y qué mejor momento que el Sol en Escorpio para despedirnos de Plutón, que es su regente. Escorpio, al igual que Plutón, están asociados a la transformación, a la fase octava, que es el momento de muerte, renacimiento y contacto con la sombra. Plutón rige todos estos temas, y como es un planeta, los planetas tienen una fuerza mucho más grande que los signos. Entiendo que lo más común es entender los signos porque el zodíaco ha tenido mucha más difusión que los planetas. Los planetas realmente, a menos que seas un estudiante de astrología, no son tan populares como los signos, pero podemos relacionarlos a través de las analogías. Entonces, como Plutón es análogo al signo Escorpio y Urano es análogo al signo Acuario, y ambos, Escorpio y Acuario, son signos fijos, signos en cuadratura, hablamos de una mezcla tensa de energías y también una mezcla constructiva, porque tensión es igual a construcción, es decir, este aspecto de 90 grados que se produce arquetípicamente en el zodíaco en reposo, entre los signos fijos de agua y aire, que son Escorpio y Acuario, es una tensión constructiva, es la tensión que ocurre entre el mes de pleno otoño y el mes de pleno invierno. Como sabemos, el calendario de cosecha en el que se basa la astrología tiene que ver con los ciclos del hemisferio norte. Yo creo que también, si estás en el hemisferio sur, está bueno dar vuelta a muchos de los conceptos, como los solsticios, equinoccios, pero también la naturaleza de los signos. La naturaleza de los signos se expresa arquetípicamente en el hemisferio norte, que fue donde fue creada. Entonces es interesante ver que, si bien todo funciona igual mundialmente, hay que darle los matices de las estaciones. Pleno otoño, pleno invierno son momentos oscuros y son momentos fríos, son momentos en que nos enfrentamos a el inframundo del año, que es cuando nos recogemos en la cueva, en el hogar, en el momento de que estar afuera no sale tan fácil como en los otros dos signos fijos, que serían Tauro y Leo, que es cuando es el pleno verano y la plena primavera. Y esto también se relaciona con la alquimia. El momento del sol de mayo es el momento del 1 de mayo, cuando el sol empieza a salir, y esto se ha usado en varias tradiciones esotéricas, esta analogía. Y si seguimos con el tema de la alquimia, vemos que Escorpio habla de la nigredo, que es ese momento donde todo se disuelve para crear algo nuevo. Y de esto va esta etapa. Muy bien, me hubiera gustado hacer este video antes, lo estoy haciendo el mismo día, pero es que quiero contar una anécdota personal, que es que mi propio aprendizaje plutoniano, cuando Plutón empezó a retrogradar, pocos días después de postear el video, por suerte ya tenía el video hecho del eclipse en Piscis,
Eh, Rompí mi ordenador accidentalmente, inconscientemente lo pasé por agua y he pasado toda la temporada de eclipses, casi 3 meses, sin poder hacer vídeos. Y bueno, es interesante que recuperé mi ordenador 4 días antes del ingreso de Plutón en Acuario y lo había perdido 4 días después de la retrogradación. Estos 4 días son la diferencia entre el círculo perfecto, que son 360 grados, y los 364 días y medio, 65, que tenemos en el año. Entonces, cada grado solar o astrológico representa un día y poquito de la vuelta al sol. Entonces, generalmente cuando hacemos astrología predictiva, damos esos 4 días de margen. Y fue exactamente el tiempo en que perdí mi herramienta de trabajo, que además es una herramienta tecnológica que representa el signo de Acuario, y tuve que entregarme a las fuerzas plutonianas, que quiere decir que mi consejo y lo que yo apliqué en mi propia vida es recordar que no controlamos y que la mejor manera de alinearnos con las energías transpersonales es dejarnos llevar, dejarnos transformar y utilizar los recursos que tenemos según lo que se presenta. Sin nada venimos y sin nada nos vamos. Entonces, el apego es lo que más nos hace sufrir con los tránsitos plutonianos. Y si no, preguntémosle a las personas que tienen un Capricornio fuerte en su carta, qué tanto aprendieron y qué tanto se empoderaron los últimos 16 años, de 2008 hasta ahora, que fue el tránsito en Capricornio. Yo he tenido este tránsito en mi casa 12 porque soy un ascendente Acuario y por suerte faltan 10 años para que Plutón me pase por el ascendente, pero yo creo que ya se empieza a sentir dentro de los próximos años porque Plutón va a avanzar muy rápido. Los primeros 5 grados los va a hacer muy rápido, si bien va a volver y ir entre esos grados. Yo creo que las personas que tienen sol en Acuario, esto va dedicado especialmente a ellos, a los soles y ascendentes en Acuario, para que no se alarmen, para que no piensen que esto es algo fatalista. Yo sé que Plutón tiene una fama un poco negativa, pero también es el planeta que nos empodera, es el planeta que nos recuerda que nada ni nadie tiene poder sobre nosotros mismos, solo nosotros. Y que a veces tenemos que aprender esas lecciones de las maneras más duras y eh, en ese enfrentamiento con la oscuridad, en ese enfrentamiento con la muerte, en ese enfrentamiento con el desprendimiento, es cuando nos acercamos a nuestra esencia única. Plutón habla de lo más profundo, es esa presión que convierte al carbón en diamantes, es eso que tenemos y que nadie nos puede quitar. Y a veces no sabemos que lo tenemos hasta que no perdemos todo lo demás. Entonces, dicho esto, quiero tratar de ser optimista con este tránsito, al menos ser optimista con el hecho de que se va de Capricornio y para muchos, para los que lo tenemos en la casa 12 o para los Capricornios o los que tienen un Saturno fuerte, han sido años de gran aprendizaje. Esfuerzo es lo que puedo resumir de este tránsito anterior, ya que Capricornio está relacionado al esfuerzo. Este Plutón en Capricornio, además de haber desmantelado la parte oscura de Capricornio, también potenció la parte positiva y mostró a los Capricornios y a los que tienen esa zona fuerte de lo que eran capaces, de la cantidad de esfuerzo que eran capaces de meterle a la vida, de una masterización del tiempo, que es el tema capricorniano. Y yo creo que Capricornio ahora está totalmente renovado y hay un símbolo que me vino mucho y que lo pinté, lo dibujé, lo evoqué de distintas maneras en este tiempo en que no tenía mi ordenador, entonces me dediqué a hacer otras cosas. Y es la montaña verde. Si Capricornio es la montaña verde es la montaña ya sin nieve, la montaña ya sin ese frío que se fue derritiendo y que ahora está completamente renovada. Y se cierra un ciclo muy largo que empezó en la Revolución Industrial y llega hasta ahora. Las revoluciones, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de Estados Unidos, todas sucedieron con Plutón en Capricornio. Y se cierra ese ciclo, ese paradigma con el que
estábamos viviendo hasta ahora, un paradigma material donde todo giraba alrededor de lo que podíamos llegar a conseguir de manera lineal, que ese es el tiempo saturnino. Pero ahora empieza algo distinto y es un tiempo cuántico. Digamos que, y hago esta introducción de Capricornio porque de ahí venimos y de eso se basa a lo que estamos entrando, Acuario habla de esas vistas desde la montaña. Una vez que ya escalas la montaña, ves el panorama. Entonces, ese paso siguiente del zodíaco es poder ver todo conectado. Si cuando estábamos escalando la montaña se trataba de hacer el paso a paso para escalar y llegar a la cima, cuando estamos en Acuario vemos que en realidad todo estaba relacionado, todo estaba interconectado, todo era parte de todo. ¿Y cómo se aplica esto a nuestra realidad? Ya que como esto es un planeta transpersonal, lo que afecta es más al estilo de vida, al paradigma de la época, que a nuestra vida personal. Pero voy a dejarles pantallas para que, bueno, primero porque si eres Acuario, de solo ascendente, o si tienes planetas en Acuario, tienes que ver primero en qué grados los tienes. Entonces, si los tienes en los primeros 10 grados, serán los primeros 10 años, 15. O sea, Plutón hasta el 2034 estará en los primeros 15 grados de Acuario y luego hasta el 2044 que entra en Piscis, definitivamente, porque va a ser el mismo movimiento, retrogradar desde el 2042 hasta el 2044, van a entrar definitivamente en Piscis. Entonces, si eres Acuario o tienes planetas en Acuario en el final, pues faltarán 15, 20 años para que realmente vivas este tránsito. Siempre lo puedes empezar a sentir unos años antes, cuando la orbe, digamos que en los planetas lentos la orbe, o sea, los grados de diferencia, son 5 como mucho. Es decir, 4 años antes más o menos ya puedes venir sintiendo la cosa, pero luego cuando el planeta pasa por encima del grado donde tú tienes tu Sol en Acuario o tus planetas en Acuario, ahí es como que se relaja la cosa. Digamos que hay una tensión en el momento previo que se hace más y más fuerte una vez que el planeta se va acercando al punto donde tienes la conjunción con tu planeta natal, y luego ya se relaja. O sea, el antes es más difícil que el después, por más que la diferencia en distancia sea mayor en el antes que en el después. Es decir, sientes más un planeta en conjunción cuando estás 1 o 2 años antes que cuando estás en el momento. Cuando estás en el momento es como que ya la lección ya está aprendida. A veces, según donde tengas tu planeta o tu Sol, vas a sentir que bueno, esta cosa se repite porque hay veces que justo te toca la retrogradación, entonces te puede pasar 3 veces el planeta. La primera vez, la segunda vez retrógrado, que es un momento de recapitulación, de entender, uy, ¿qué pasó? Interiorizarlo, y luego ya la tercera vez que pasa, aprender la lección, digamos. Por supuesto, si no haces el trabajo al principio de conciencia, pues la tercera vez puede ser muy dura, pero esto no es para que haya ninguna alarma, porque entiendo que mucha gente se asusta, sobre todo con Plutón y los planetas retrógrados, no sé por qué están tan mal vistos, cuando en verdad yo los veo como superpoderes, cuando los tenemos natales y cuando los tenemos en tránsito también. Es como que se nos da acceso a tener una maestría de ese planeta, porque lo estamos volviendo a vivir para aprender e interiorizar esa energía. Muy bien, entonces igual si no tienes ningún planeta en Acuario, esto no es que no te va a afectar, depende de la casa. Según la casa donde vivas esto, pues va a ser más mundano, es decir, más del día a día. Quizás si lo tienes en la casa 6, lo verás en tu cotidianidad, lo verás a través de tus compañeros de trabajo o de las personas con las que, no sé, intercambias en el día a día, porque es una casa de lo práctico. Si lo vives, no sé, en la casa 4, será algo que tenga que ver con el mundo interior, con la familia, con el origen, con lo que pasa cuando estás en puertas adentro en tu casa. Si lo vives en casa 10 será lo contrario, lo que vives afuera en el mundo, etcétera, ¿no? Si lo vives en casa 1, que serían los ascendentes en Acuario, o
se aplica también para los soles en Acuario en menor medida, pero sobre todo los ascendentes, y sobre todo los ascendentes en el principio de Acuario, tendrán que confrontarse con Plutón en lo inmediato. Y el desafío es a integrar ese Plutón y no proyectarlo afuera. Si tienes ascendente en Piscis, lo vivirás en tu casa 12, según los grados. También si tienes un ascendente en Piscis al principio, sobre todo, lo notarás ahora en tu casa 12, que es lo que yo estoy saliendo ahora de ese tránsito, que es bastante duro, pero a la vez te da un gran potencial para lo terapéutico. Yo en este periodo he crecido muchísimo. Bueno, lo asocio con lo capricorniano porque es mi casa 12, lo del esfuerzo, lo de las restricciones. En el caso de los ascendentes en Piscis, tendrá que ver con rendir la mente, rendir el exceso de mente, porque Acuario es un exceso de mente. Poder soltar ese exceso de mente y dar el salto al ascendente, que el ascendente Piscis invita a la sensibilidad, al agua. Y bueno, así sucesivamente voy a dejar todos los datos técnicos para que puedan acceder. Si tienen planetas en Acuario, pues la interpretación, yo invito a que sea autointerpretación. A mí no me gusta que esté todo servido porque al final las definiciones solo encierran posibilidades y las posibilidades son tan grandes e infinitas como las vidas humanas. Entonces, simplemente puedes hacer tu propia interpretación buscando, si no sabes de qué va cada planeta. Pues si tienes Venus, buscas el significado de Venus. Si tienes Marte, buscas el significado de Marte. Y eso que significa ese planeta que tienes en Acuario va a ser transformado, va a ser potenciado y va a ser empoderado. También lo mismo que expliqué en relación al Sol. Si te resistes, si no quieres cambiar, si estás apegado a un modelo de cómo es Venus en Acuario, de cómo es Marte en Acuario, de cómo es Mercurio en Acuario, y lo mismo los planetas generacionales, la generación de, creo que son 97, 98, 99, no sé si un poco antes, que tienen Urano en Acuario, y luego los que tienen Neptuno en Acuario, que son de después. Esta generación a nivel colectivo va a transformar y empoderar esos planetas lentos. Y según si los tienes, esto es una aclaración importante. Si estamos hablando de los planetas personales, es decir, Sol, Luna, Mercurio, Marte, Venus y en menor medida Júpiter, ya es algo que puedes vivir en el día a día y que lo puedes integrar muy rápidamente, porque esos son planetas que son personales, por eso se llaman así, afectan directamente a la personalidad, a la vida, a tu forma de ser individual. Pero ya cuando los planetas empiezan a ser más lentos, a partir de Saturno, es decir, Saturno, Urano y Neptuno, Plutón también, los tránsitos, que obviamente ya no van a ser, o sea, quizás tengas tránsitos a Urano, puedes tener tránsito a Neptuno porque estuvo en Acuario, pero ya no vas a tener, o sea, no existe la generación de Plutón en Acuario porque están haciendo ahora. Y la anterior fue hace más de 100 años, entonces no 200, no existe alguien que le pase Plutón arriba de Plutón. Pero sí existe la cuadratura, que por ejemplo los que tenemos Plutón en Escorpio, que somos los millennials, ahí sí que vamos a vivir la cuadratura Plutón-Plutón. Ya la están viviendo los primeros, los nacidos más o menos en el 83, lo voy a añadir todo aquí. Ya están viviendo la cuadratura Plutón-Plutón y a medida que Plutón avance vamos a vivirlo todos. Y esto, bueno, es interesante porque la cuadratura, las oposiciones son aspectos tensos y tienen, si bien no tanta fuerza como la conjunción, igual es importante. Dicho esto, aclaro, los Leo, los ascendentes en Leo, se les aplica todo esto mismo que estoy hablando para Acuario, porque es el signo opuesto. Entonces Plutón no va a pasar arriba, pero va a pasar del otro lado, a 180 grados, que es el segundo aspecto más importante después de la conjunción, es la oposición. Y el tercer aspecto es la cuadratura, es decir, los Escorpio y los Tauro, o los que tengan planetas allí, pues también van a vivir muy fuerte este periodo. Y lo mismo se aplica con los grados.
siempre hay que mirar los grados, porque si tienes algo al final de los signos fijos, esto se va a aplicar dentro de 17, 18 años, no ahora. Entonces, este es un tránsito muy largo. Vamos a hablar de Acuario. Acuario es el último signo de aire, es decir, hay 3 signos de cada elemento y los últimos signos de cada elemento hablan de la masterización del elemento, o sea, de lo que llega a ser ese elemento en su máxima expresión. Es decir, este signo habla de la mente en su máxima expresión, la energía de la información, la energía del movimiento energético que se hace entre mentes. Y como este tránsito no pasaba hace tantísimos años, desde 1700, desde finales de 1700, y hoy en día estamos hablando de tecnología como si fuera algo siempre relativo a Acuario, pero bueno, la tecnología según qué época es otra cosa, la energía mental según qué época es otra cosa. Hoy en día, uno de los eventos sincrónicos de Plutón en Acuario fue el surgimiento público y masivo de la inteligencia artificial. Esto yo siento que está pasando un poco desapercibido, si bien no está pasando nada desapercibido porque está en boca de todos, creo que todavía no lo hemos procesado. Creo que tienen que pasar unos meses más como para entender el impacto de esto. Y yo creo que la mayoría de la gente no entiende la inteligencia artificial. Yo no vengo aquí a hablar mal de la inteligencia artificial para nada, me parece algo muy, muy interesante y algo que también ya hemos interiorizado desde otro punto, que es la ciencia ficción. Así como los alienígenas, que todavía no aparecen, también los hemos interiorizado desde la ciencia ficción. La inteligencia artificial parece que no la estamos bajando a tierra todavía, es como una novedad, pero a la vez hay mucho juicio, hay mucho miedo, pero no estamos entendiendo la gran ruptura que esto representa en nuestros egos, porque esta es mi visión, porque no quiero hablar solo de la inteligencia artificial, si bien es un común denominador que podemos coincidir todos los astrólogos, que es esto. O sea, Plutón en Acuario empieza con esto. Vemos después en que se desarrollan, quizás vienen también los extraterrestres, que también están relacionados al signo de Acuario, porque son los cielos. Es el aire. El tema de lo ambiental, lo que respiramos, también va a ser importante, porque como digo, cuando subimos a la montaña y vemos las vistas, ese es el reino de Acuario, las estrellas. Acuario como opuesto de Leo habla de la constelación y Leo es la estrella. Es decir, Leo es el sol que está cerca y es cálido y es uno. La estrella es ese mismo sol visto de lejos en relación con los otros soles. Por lo tanto, esa característica de frío-calor que tienen muchos opuestos, que en este caso es Acuario es un frío extremo y Leo es un calor extremo, tiene que ver con la cercanía y la lejanía. Acuario habla de lo que vemos de muy lejos y por eso lo podemos interconectar. Y por eso también habla de la tecnología, la interconexión, las redes, todo lo que es red. Si bien las redes hoy en día son muy geminianas y vendrán más geminianas cuando entre Urano en Géminis, porque tratan del día a día, el principio de Internet siempre ha sido acuariano, uraniano. Pues bien, vamos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el primer denominador de la entrada de Plutón en Acuario y para mí está muy relacionado con otro movimiento que es inminente, que ya empieza a partir del año 2025, que también, como siempre, los planetas entran y salen hasta que entran definitivamente, que es la entrada de Neptuno en Aries. Y Neptuno no entra solo, sino que viene con Saturno. Sabemos que Saturno es el planeta que baja todo a Tierra y cuando un planeta lento se junta con Saturno, bueno, cualquier planeta lento que se junten ya es un gran evento, pero Saturno los baja a Tierra, Saturno los hace visibles y marcan un hito. Si estudiamos la historia comparado con los tránsitos astrológicos, los tránsitos de Urano, de Neptuno, Saturno,
cambian un paradigma. Y esto no sé qué va a pasar, pero esta es la razón por la que yo empecé este canal, porque sé que ese tránsito de Neptuno en el cero de Aries junto con Saturno va a cambiar algo en la humanidad. No sé qué, pero intuyo que va a tener que ver con una ruptura de nuestro ego colectivo. Es decir, el ego colectivo es esto con este consenso del paradigma dominante que se está cerrando porque Neptuno y Saturno están en Piscis cerrando un ciclo. Yo creo que la inteligencia artificial y la entrada de Plutón en Acuario van a sembrar el campo para esa ruptura de ego colectivo y ya está pasando. Y esto lo digo especialmente si tú eres una de las personas que tienen miedo a la inteligencia artificial o tienen gran resistencia o hablan mal. Ahí yo creo que hay una bandera roja y mi consejo es suelta la resistencia, porque esa resistencia está marcando que ya Plutón está haciendo efecto en ti. Y después de Plutón vendrá Neptuno. Entonces, yo creo que el tránsito fuerte es el de Neptuno en Aries. Y el de Neptuno en Aries, yo lo he dicho y lo he hablado, si miran el video de Neptuno en Piscis, que hablo mucho ya de lo que vendrá con Neptuno en Aries, y de lo que significa este fin, este gran cierre, porque Piscis es el último signo del zodíaco, entonces hay un gran cierre en nuestro paradigma dominante. Es que este ego colectivo, no hablo del ego personal, el ego personal también está afectado, por supuesto, pero el ego colectivo es esto que decimos que somos. La humanidad hemos creído durante mucho tiempo y ahora se está rompiendo, gracias a la inteligencia artificial, esta idea de ser tan únicos y especiales, ser los únicos del universo, porque no conocemos ninguna otra civilización inteligente, ser los únicos de la Tierra que tenemos un lenguaje y una mente, entonces eso nos hace muy especiales, porque podemos desarrollar, si bien se está descubriendo que muchos animales también tienen lenguaje, sobre todo el tema de los cetáceos y los delfines, nuestro lenguaje humano tiene una gran complejidad, porque nuestra mente tiene una gran complejidad. Y ahora nuestra mente se va a romper. ¿Y cómo se va a romper? Porque hay una mente que hace las cosas mejor que nosotras. Y yo sé que esto es polémico, pero podemos comparar tiempo y forma. ¿Qué es lo que los humanos venimos diciendo en la ciencia ficción, ¿no? Porque la ciencia ficción es totalmente acuariana y siempre la ciencia ficción es lo que nos trae ideas que son ciencia ficción por algo, porque no son reales, pero después de años eso que era ciencia ficción termina no siendo tan ciencia ficción. Pues la idea principal es que los robots son seres sin alma, que no pueden hacer muchas cosas bien, pero no son creativos, porque la creatividad es algo totalmente humana, la creatividad no puede ser predecible, no puede ser matemática. Y ahora nos estamos dando cuenta que los robots son creativos también y que la creatividad en verdad es bastante predecible. Y esto, claro, nos duele en el ego. Algunos artistas, que yo adhiero a esa corriente, no se sienten amenazados por la inteligencia artificial, sino que sienten que es una herramienta más para llevar su arte a un nuevo nivel. Algunos técnicos, y también adhiero a esa corriente, tampoco se sienten amenazados por la inteligencia artificial porque se dan cuenta que la inteligencia artificial puede agilizar procesos en los que los humanos estábamos haciendo trabajo de robot, que un robot ahora puede hacer, y los humanos podemos hacer otras cosas. El tema es que estamos un poco confundidos porque no sabemos qué son esas cosas, porque pensábamos que esas cosas eran las que los robots no podían hacer. Y ahora los robots las están haciendo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que realmente sí hacemos los humanos? ¿Cuáles son las cosas que realmente muestran nuestra alma? Si no es la creatividad, entonces, ¿qué es? Hay otros artistas, otros técnicos que están muy en contra porque se sienten amenazados. Y para mí, esa amenaza, esa reacción, es la misma reacción que todos tenemos ante una ruptura de ego. Las rupturas de ego, he hablado mucho y largamente en el video de Plutón
retrógrado en Capricornio, porque, bueno, y luego también leyendo los comentarios de muchas personas y de sus experiencias en este periodo, llego a la conclusión, primero que no he estado sola en este periodo, si bien no soy capricorniana, tengo un Saturno muy fuerte y el signo Capricornio en la casa 12 que potencia mucho esa energía. Me doy cuenta cuánta gente también la pasó mal en este periodo y cuánta gente también tuvo que morder el polvo y levantarse muchas veces y encontrar su fortaleza. Pues ahí te das cuenta de que somos invencibles los humanos cuando soltamos el apego al ego, cuando dejamos que ese ego se rompa, cuantas veces sean necesarias, porque el alma, y esto es un poco místico ya, esotérico, cuando se habla de la transmigración del alma, el alma sigue viajando, es eterna, no se constriñe a un cuerpo, no se constriñe a una época, no se constriñe a unas ideas fijas, a un trabajo, a una pareja, ni siquiera a los propios hijos, que eso es lo más duro de perder. Los padres, los hijos, las parejas, los trabajos, todo puede representar un duelo, una muerte, pero en verdad son las muertes del ego las que nos duelen. Porque el corazón no duele, es el ego, lo dijo Eckhart Tolle. El corazón no puede doler porque es algo intacto. Nuestra alma está intacta. Lo que duele es la caja en la que hemos metido el alma que se está rompiendo. Y bueno, volviendo a la inteligencia artificial, los robots se están encargando de hacer añicos a nuestros grandes egos creativos, porque realmente yo cuento una pequeña experiencia y cierro este tema porque hay otro tema que me parece que es más grande y que los astrólogos, al menos los que yo conozco, no han mencionado y que creo que yo tengo que mencionarlo porque es una experiencia que he vivido. Pues cerrando la inteligencia artificial, mi primer contacto fue cuando Plutón reingresó a Acuario cuando ya estaba volviendo a Capricornio, perdón, cuando se estaba poniendo retrógrado, pero ya había avanzado un poquito en Acuario. Yo, como buena ascendente en Acuario, tengo una relación ambivalente con el signo, por eso le he puesto ese nombre al canal, porque los ascendentes es lo que más nos cuesta. Si la luna es lo que más tenemos, el sol es lo que tenemos después de la luna en cantidad de signos, el ascendente es lo que tenemos menos y lo que más tenemos que desarrollar y aprender. Pues nada, yo con la tecnología siempre voy un poco atrasada y lo hago a propósito. Me quedo un poco más rato en la casa 2 en Capricornio, me resisto. Por eso esto de la resistencia lo digo porque sé que hay mucha gente que resonará con eso, porque yo misma tengo esa resistencia a la tecnología. Entonces, bueno, yo me resistí todo lo que pude a la inteligencia artificial de los dos tipos, la de imágenes y la de texto. De hecho, la de texto recién la probé a finales de 2023, que es cuando decidí empezar con este canal y me di cuenta que podía conversar con el chat GPT y me voló la cabeza. Pero antes de eso usé Midjourney, que es, bueno, es una de las principales generadoras de imágenes. Por ahora creo que es la mejor. Y en ese momento todavía se podía probar gratuitamente. Muy poco, la verdad, se te gastaba muy rápido las horas, pero en mi primer intento usé 4 palabras para describir una imagen arquitectónica, que bueno, la arquitectura es algo que me apasiona y hacía unos meses había empezado a intentar aprender un programa que se llama Cinema 4D, que es un programa de construcción de imágenes 3D. Poneré que yo estaba muy contenta con los resultados que había logrado con el Cinema 4D de crear una especie de... Bueno, mi idea era crear un paisaje de arquitectura islámica que tenga que ver también con el concepto de biofilia, que es esta tendencia muy Urano en Tauro de plantas dentro de tanto en el interiorismo como en la arquitectura. Y quería hacer este tipo de glorietas que se usaban también en los jardines, sobre todo en la arquitectura modernista, que tienen 4 columnas y un pequeño domo. Bueno, pues
Me tiré un par de días para crear la base de esto y no llegué a la parte del renderizado y las plantas y tal, pero era mi idea, era lo que tenía en la cabeza. Entonces, fue lo primero que probé con la inteligencia artificial. Puse esas 4 palabras, puse arquitectura islámica, biofilia y no me acuerdo cuál era la otra palabra, eran 4. Y el resultado fue tan alucinante que me tuve que ir a tumbar al sofá en esta posición y procesarlo porque no podía creer que en solo 4 o 5 segundos o menos, fue un instante, se me haya dado la imagen que tenía en mi cabeza. Con 4 palabras y un enter, pude encontrar la imagen que tenía en mi cabeza. Con 4 variantes muy interesantes además. Eh, esto fue tan fuerte para mí que, bueno, obviamente gasté mis créditos haciendo un par de tonterías más que lo hice por diversión y luego lo puse a un costado porque fue demasiado para mi mente procesarlo. Y hablo desde la mente de un ascendente acuario, que es esa resistencia, porque el ascendente siempre es algo que te viene de frente y a veces es mejor proyectarlo afuera que incorporarlo. Quizás para los soles en Acuario sea más fácil, o para la generación que tiene Urano en Acuario, pues será más fácil, ya estarán nadando en inteligencia artificial. Pero según nuestra posición astrológica de este signo y de esta energía, lo vamos a procesar de una manera o de otra. Pero esta es mi review. Y luego mi segunda review es que con ChatGPT, luego de más de 6 meses, fueron 9 meses después, probé ChatGPT porque tenía como 2 semanas libres en el trabajo y no tenía nada que hacer, entonces bajé, bajé ChatGPT y bajé TikTok, que luego lo eliminé. Pero esto solo lo muestro porque tengo resistencia a estas cosas porque sé que pueden ser muy invasivas en la mente. Y que quizás la generación más joven que ya ha mamado de las redes y de la tecnología están tan inmersos en esto que no reconocen que hay otra realidad aparte. Y esto va a ser uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar los próximos años. Poder reconocer que hay una vida real además de esto. Pero bueno, no tiene por qué ser algo negativo. Es simplemente algo a tener en cuenta de que esta brecha generacional entre los que nos hemos criado sin inteligencia artificial y los que nacen o se están criando ahora con inteligencia artificial va a ser muy grande, porque ya lo es entre la generación que se ha criado sin internet y la que se ha criado con. Yo he vivido sin internet hasta casi mi mayoría de edad, en casa al menos. Y bueno, podría haberlo tenido antes, claro, pero hay gente que no lo tuvo hasta mucho, mucho después y hay gente que realmente lo vivió desde pequeños. Y cambia mucho la mente, porque es lo que estás absorbiendo en tu crianza. No digo que algo sea mejor o peor, pero digo que es interesante para las generaciones que resisten darse cuenta que no hay nada que resistir, porque esto es el curso natural de lo que está pasando y que lo que mejor se puede hacer es poner amor y mostrar otras opciones a los niños y adolescentes que están creciendo hoy en día para que no se dejen absorber por esta realidad que muchas veces es distorsionada. Y esto ya se ve, y esto es un pequeño paréntesis antes de hablar de lo otro, eh, en una generación que ahora ya está muy cerca de su vuelta de Saturno, que es la generación Z, que, bueno, se han criado con grandes distorsiones y las chicas se han criado con las distorsiones de la adicción a... Bueno, no digo que haya una diferencia entre chicos y chicas, pero el algoritmo sí que lo reconoce, sobre todo los heterosexuales. A las chicas se les ofrece mucho más esto de compararse con otras chicas que son muy guapas y está constante narcisismo de mostrarse en las redes. Y a los chicos se les muestra ese mismo contenido, pero hecho por profesionales de la pornografía, en la que es una adicción. Y esto es un tema que me parece muy importante y que lo podría hablar mucho más, pero la pornografía está haciendo que esta generación llegue a los 30 años virgen. Y es muy, muy fuerte. Y esto no es un dato menor lo que estoy diciendo. O sea, es la primera generación de hombres vírgenes a muy avanzada edad, porque han consumido porno desde niños. Y esto es algo que los padres o lo minimizaban o no lo veían, pero está sucediendo. Está sucediendo y yo lo veo muy cercano porque
como millennial estoy muy cerca de la generación Z y los millennials también hemos absorbido esto mismo, no es que estamos exentos, pero al menos tuvimos cierta seguridad más o menos de llegar, de pasar la infancia sin este contenido. Y después ya es como que teníamos otras cosas que hacer. Y teníamos otras ambiciones también. Pero ya la generación siguiente está totalmente en esto. Muy bien, pues esto será también Plutón en Acuario y se mostrará con datos, que estos datos ya existen. Y bueno, supongo que muchos serán padres de esta generación, entonces lo aviso porque esto está sucediendo y parece que no estuviera sucediendo, pero está sucediendo. Y de hecho muchos hombres hacen ayunos de porno porque se dan cuenta que es solo una pérdida de energía, porque la atención que damos, o sea, y el porno es solo una cosa, pero el Facebook, el Instagram, todo es una competencia de atención. YouTube mismo es una competencia de atención. Yo elijo hacer contenido en YouTube y no hacerlo en las otras redes porque considero que YouTube es más saturnino, YouTube es más útil y dura más en el tiempo. Y además que no es una red, es un buscador. Entonces, además de ser el más antiguo en comparativa, creo que hay mucho contenido de utilidad y que podemos elegir nuestro propio contenido en YouTube, a diferencia de las redes que nos invaden con contenido que está basado en algoritmos invasivos. De todas maneras, todo esto, cada uno yo creo que tiene que empezar a responsabilizarse de dónde pone la atención, porque hoy en día, ya, en pocas horas con Plutón entrando en Acuario, los datos empiezan a ser el nuevo petróleo. Y esto lo dijo un profesor mío de marketing. Los datos son una industria extractiva. Y a mí me caló muy fuerte porque esto es el material del futuro. Esto es el nuevo dinero, los datos, estas cookies que aceptamos. Todo lo que hacemos. Solamente tener un móvil, estamos constantemente emitiendo datos. Otra vez, no digo que esto sea malo, que esta gente sea el diablo ni nada. Simplemente están ofreciendo herramientas gratuitas como el mapa que sabe todos tus movimientos, los creadores, las redes que saben nuestros gustos, nuestras búsquedas. Todo lo que hacemos está emitiendo datos y estos datos, por supuesto, se usan, porque ¿para qué los querrían si no? Y a mí me parece maravilloso, no estoy en contra. De hecho, es algo que me gustaría investigar más, el tema del análisis de datos, porque es fascinante todo lo que se puede encontrar. De hecho, yo he encontrado en una página que brinda datos gratuitos unas estadísticas increíbles sobre una zona geográfica estudiada según parámetros astrológicos y los divorcios entre signos, o sea, los casamientos y divorcios entre signos en determinada zona geográfica, en determinada demografía. Y esto es una información de gran valor para mí que soy astróloga. Imagínate toda la información de valor que hay para cada disciplina basada en datos. Por supuesto, puedes decir, ay, yo no quiero dar mis datos, pues es que hay ya muchos... estamos en años de grandes regulaciones con respecto a los datos, lo cual me parece bien que podamos elegir, pero lo que estamos encontrando, cada vez que queremos elegir, por ejemplo, queremos leer algún periódico importante, si no aceptamos las cookies, tenemos que suscribirnos, tenemos que pagarles. Si queremos recibir el contenido gratuito, estamos pagando con nuestra información. Cuando el producto es gratis, tú eres el producto. Esto, por si no lo saben. Muy bien. Vamos al tema que para mí menos está hablado y que yo puedo hacer un aporte desde mi experiencia. Yo creo que muchos ya habrán oído hablar de esto, pero estoy segura que casi nadie de los que están viendo este vídeo han tenido la posibilidad de verlo con sus ojos. Se llama la Deep Web. Traducido al castellano sería la web profunda, la red profunda. Y es un espacio como un inframundo, que esto es un tema plutoniano. El inframundo está el mundo de arriba, que es el mundo de Tauro, el mundo de abajo, que es el reino de Plutón o de Escorpio, es el invierno. Pues yo tuve la oportunidad en una juntada donde
se mostró, era una persona que trabaja en una compañía tecnológica, bueno, trabajaba en ese momento en una compañía tecnológica muy famosa. Y entramos, bueno, su trabajo era regular el contenido. Por ejemplo, cuando hay, no sé, un contenido de un crimen o algo que no se puede mostrar en estas redes o en Internet en general, pero en las redes en particular, hay humanos y también cada vez más hay robots que se dedican a filtrar el contenido que puede ser sensible. Bueno, ya sabemos que esto, había una página cuando yo era adolescente, no me acuerdo el nombre, donde estaban todas estas cosas como fotos de gente muerta, asesinatos, etc. Ese contenido hoy en día está en esta web profunda y no sé cuánto tiempo fue que navegamos, o sea, yo no tuve la oportunidad de realmente navegar, de tocar, porque lo veíamos en una televisión y a ver, fue como algo muy de superficial nuestra aproximación. Pero lo que yo vi ahí no lo he visto nunca en mi vida y no lo quisiera volver a ver y no le deseo a nadie que intente ver lo que hay ahí. Pero es importante que sepamos que existe y es importante que sepamos lo grande que es. Imagínate todos los crímenes, todos los delitos hablados, fotografiados, explicados en un mismo lugar. Yo cuando vi esto, fue antes de la pandemia, creo que fue el año 2019, y fue tal el mal sabor de boca que no solo tardé muchos días y tuve pesadillas y hasta hoy tengo algunas imágenes que no me puedo sacar de la cabeza, sino que me hice varias preguntas después de esta sesión, de esta corta sesión. La primera pregunta fue, ¿cuál fue la terrible y malísima decisión que estas personas tomaron antes de llegar a donde estuvieron ahí? Que muchas muertas en maneras horribles y abusivas, abusos, cosas irreproducibles. Pero mi segunda pregunta, y creo que es la que más nos concierne en este momento, es ¿qué herramientas tiene la autoridad, Saturno? ¿Qué herramientas tiene la policía? ¿Qué herramientas tiene los estados para combatir este nivel de crimen? Y fue muy decepcionante mi respuesta, porque por supuesto lo busqué en internet. Y de hecho, poco antes de esto ya había visto un artículo que luego volví a leer, que es que espero que las cosas hayan cambiado en 5 años, pero que lo que decían es que la policía, los estados, estaban muy impotentes ante los cibercrímenes o ciberdelitos o ante todo este tipo de redes de tráfico de personas, de abuso de menores, de drogas, de manejo de los temas como el suicidio tremendo, donde hay gente que te provee de herramientas o te da consejos de cómo suicidarte mejor. Esto es lo mínimo. De ahí puedes encontrar tantas cosas que de verdad que no quisiera explicar más las cosas que he visto ahí. Realmente lo que yo me encontré con esta respuesta de impotencia es decir que estábamos mal enfocados los humanos. Y creo que ahora vamos a tener que cambiar ese foco. O sea, creo que era muy naif el crimen normal, viendo lo que hay en la Deep Web. Y que realmente la policía, hoy en día espero y creo, confío, en que ya estarán mucho más metidos en el tema, pero que están de otro nivel el crimen que está sucediendo bajo este mundo, que la policía local no tiene mucho para hacer, no tiene las herramientas, porque están acostumbrados y han estudiado, han hecho una carrera que ha enseñado que el crimen es una cosa, que es una cosa visible, que es una cosa tangible, que es una cosa que, bueno, matas a alguien, ok, sucede, mataste a alguien, te investigan el sitio,
se hace un proceso judicial, etc. Pero ¿qué pasa si hay una red de asesinos que están interconectados a través del globo y que se ayudan entre ellos? Es mucho más difícil, porque ¿dónde está la jurisdicción? Ahí es cuando se empiezan a neutralizar las jurisdicciones y los procesos legales empiezan a ser tan lentos y no hay comunicación entre países, entre estados, entre individuos. Entonces esto pasa demasiado rápido. Y lo más perturbador es que este contenido de abuso, de asesinato, de información gore, es consumido por mucha gente y es redistribuido, porque mucha gente de la que crea este contenido en la Deep Web, o no todos son criminales, hay muchos que son solo consumidores del horror. Luego, ¿qué hacen con eso? Lo distribuyen por otras plataformas en la web normal. Yo creo que esto de la Deep Web, si no salta muy pronto, lo veremos en el transcurso del tránsito de Plutón en Acuario, porque es tan horrorizante que no se puede... O sea, es algo nuevo. O sea, siempre ha existido el crimen, siempre ha existido el abuso. Pero la televisación del abuso, del crimen y del horror y el consumo de este contenido ya es otro nivel. Y también lo que me hace pensar es que muchas de esas imágenes, que además no había ni que buscarlas, estaban ahí nomás, pasan en las mejores familias, pasan quizás dejando a tus hijos al cuidado de un vecino, y quién sabe si ese vecino está produciendo contenido de pornografía infantil y bueno, ni quiero explicar las cosas que vi de ese género, pero también, no sé, el tema de la prostitución. O sea, yo supongo que no todas las chicas que había muertas y descuartizadas y siendo abusadas después de muertas eran prostitutas. Supongo que muchas sí, pero quizás no. Entonces, ¿dónde está la locura? No olvidemos que el tema de la locura, si bien se ven muchos signos y no es exclusivo de una energía, o sea, si hablamos de los significadores de los signos, Acuario es el loco. También el tarot, el loco puede ser Aries, pero el loco, porque habla de la energía uraniana, es el rayo que baja, entonces esa iluminación repentina. Entonces yo creo que como sociedad, el tema de haber tenido mucha información de repente, que es esa iluminación del rayo, nos ha desconectado entre cabeza y corazón y nos puede seguir desconectando. Y hay mucha gente que ha crecido ya, y mucha gente, ya no te digo generación Z o millennials, incluso la generación X, hay muchas personas que se han aislado y que han vivido en un ordenador durante toda su vida, y su familia no sabía lo que estaban haciendo en el ordenador y quizás estaban haciendo estas cosas. Yo no digo que todos también estén haciendo eso, pero también no solo los que estaban aislados lo estaban haciendo. Mucha gente que tiene una vida pública o que tiene amigos, que tiene familia, que tiene un trabajo respetable, tienen una doble vida en internet. Es esto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que Escorpio además, como signo de la sombra y el regente, o sea, Plutón regiendo Escorpio, habla entre muchos mitos modernos de este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es toda la sombra, este hombre respetable que tenía toda la sombra oculta en este otro personaje. Muchas de las personas que en la web normal, no hablo ya de la Deep Web, en la web normal tienen una segunda identidad, pues este hombre respetable, que es el Dr. Jekyll, que tenía una doble vida como Mr. Hyde, y esa doble vida tampoco era consciente. Y esto es un tema muy escorpiano y uraniano y acuariano, y para que no se malentienda, no digo que todos los escorpios tengan una sombra muy potente e inconsciente, o que todos los acuarios tengan este acceso a la locura. Simplemente hablo de que esta energía arquetípica se expresa en mitos, y las mitologías modernas son reflejos de las mitologías antiguas. Y todas las mitologías tienen su luz y su sombra. Así como Tauro es luz,
es la generosidad de la tierra y la abundancia. Tauro en sombra también es la retención de eso. Todas las polaridades tienen una luz y una sombra, y no todos los que tenemos un signo fuerte, ya sea de sol o de ascendente, vivimos esas polaridades. Pero sí que como sociedad encarnamos mitos que son bastante, bueno, son mitos nuevos, son mitos originales. No es que podamos predecir qué es lo que va a pasar en esta sociedad de los próximos 20 años, pero sí que estos componentes de este mito de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de todas las personas que han vivido el acceso a Internet teniendo estas dobles vidas, porque en verdad todos tenemos una doble vida. Yo no soy solo lo que muestro en YouTube, ni cuando tenía Instagram era lo que mostraba en Instagram o mostraba en Facebook, que además nunca es lo mismo en cada red. Si comparamos, cada red en verdad nos incita a mostrar una cara. Y lo mismo, no somos lo mismo con nuestra familia que con nuestras parejas y que nuestros amigos. Y si vamos más a lo profundo, somos diferentes según la persona que tenemos enfrente, porque cada vínculo es único. Acuario también habla de las minorías. Minorías entendido como los raros. Por eso también el arquetipo de Prometeo. Prometeo es esta figura de salvadora, ¿no? Que roba el fuego de los dioses para ofrecerlo a los hombres. Transgrede las leyes, transgrede a Saturno. Vamos a ver probablemente cómo los que antes eran minoría, luego se convierten en mainstream. Este tema de Bob Dylan, The Times Are Changing, que en una parte dice los últimos serán los primeros. Y bueno, todas estas canciones de protesta casi de los años 60, 70, yo creo que hoy en día se aplican porque en esa época estuvo la conjunción de Plutón-Urano en Virgo, pero que unía estos dos arquetipos. Plutón junto a Urano es lo mismo que Escorpio-Acuario juntos, y Plutón estando en Acuario tiene mucho que ver con lo que pasó en el año 66 cuando fue esta conjunción, y lo que pasó también los años antes y los años después. Y poco a poco nos hemos ido transformando como sociedad, y como decía, nuestras generaciones, de los que somos nativos digitales, somos los que estamos ya dentro de esto, pero la generación anterior, que es la generación X, muchos, los más uranianos, los más adelantados, los más vanguardistas, ya empezaron con esto de tener una identidad de Internet, además de su identidad familiar, local o inmediata. Y ahora esto ya es totalmente masivo. Ahora, ya independientemente de nuestra edad, todos tenemos una identidad digital. Las empresas creadas bajo el arquetipo mayor capricorniano, no solo las creadas en los últimos 16 años, sino los últimos 200 años, hoy en día están haciendo una transición de lo que se llama la transformación digital. Y yo creo que muchas se van a dar cuenta que es más fácil romperse por completo Plutón y reinventarse como el Fénix, que este también es un arquetipo escorpiano. El águila, el Fénix, son también imágenes mitológicas, además del escorpión, que hablan de esta resiliencia de Plutón y de la energía escorpiana, de que el Fénix que se hace cenizas y renace. Hoy en día hay muchas empresas ya creadas o que se están creando, son las startups, las empresas nuevas, que están creadas ya desde la idea de red, desde la idea de que en vez de que haya una pirámide en que los de abajo son los que más trabajan y los que menos poder tienen, y los de arriba son la élite, ¿no? Los del piso de arriba, los que están más altos, los directivos, los ejecutivos. Ahora, si bien este formato no va a dejar de existir de la noche a la mañana, sí que se ve cómo las nuevas compañías empiezan a contratar especialistas, y los especialistas no tienen que pasar por toda la pirámide, simplemente son especialistas y están conectados con otros especialistas. Y la empresa funciona de manera de red, funciona de manera horizontal. Y esto es la constelación.
Entonces es muy difícil convertir la pirámide en red. Es más fácil romper la pirámide y crear una red desde cero. Por eso muchas compañías están cambiando los nombres, están cambiando los directivos, están cambiando también su organización. Y esto no significa que todo el mundo va a perder el trabajo, va a ser reemplazado por gente más joven o por nativos digitales o por robots. Pero sí quiere decir que los especialistas son los que van a manejar equipos, los que van a manejar inteligencia artificial, los que van a manejar a estos nativos digitales. Porque si tú eres especialista en una era acuariana, vas a poder hacer tu trabajo y que nadie te moleste. Ya no vas a tener que responder a la pirámide, ya no vas a tener que estar bajo el yugo de ese poder que está arriba solamente porque llegó toda la montaña. Vas a poder solo dedicarte a especializarte en lo tuyo, en lo que te hace creativo. No olvidemos que Leo y Acuario son el eje de la creatividad. Entonces es muy importante, y esto también para cerrar, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo, que los otros signos fijos, Escorpio ya hablé mucho porque va a ser muy importante, ya que es, bueno, y los escorpianos lo van a sentir mucho porque su planeta ahora es regido por, o sea, su planeta regente, el planeta que les nutre de energía a su sol o a su ascendente, cambia de elemento. Entonces ya este cambio, uno de los que más lo van a sentir van a ser los regidos por Plutón. Muy bien. Pues los otros signos fijos, Tauro y Leo, también van a ser muy importantes. Tauro porque va a estar en cuadratura, lo mismo que Escorpio, y porque Urano además está en Tauro en este momento, es decir, que la energía actual de esta entrada de Plutón se la da el signo de Tauro. Es la Tierra lo que está cambiando. Y esto, bueno, es un temazo aparte, porque la Tierra está cambiando. No solamente estamos cambiando nosotros intelectualmente con la inteligencia artificial, con las redes, con la tecnología, sino que también la Tierra está cambiando, el clima está cambiando, el crecimiento de las ciudades se ha extendido y también ha ayudado o ha empeorado el tema climático, y como esto no va a suceder, o sea, esto pronto cuando cambie de signo Urano y pase a Géminis, bueno, ahí ya vamos a ver como el sumum de la mente. Ya va a estar todo muy mental. Pero como lo que importa en astrología siempre es la carta del momento, o sea, la carta de hoy, del día de hoy, que es cuando Plutón entra definitivamente a Acuario, y todas sus entradas, porque las dos anteriores también, Urano estaba en Tauro. Urano en Tauro va a ser importante, aunque va a seguir cambiando de signo cada 7 años, va a ser importante en todo este ciclo. Y Tauro, además por ser un signo fijo y estar en cuadratura a Acuario, también va a ser movilizado, transformado y va a aportar algo muy importante, que es lo que no tenemos que perder, y es el contacto con el cuerpo, porque esto que decía antes, la locura es un tema muy acuariano, porque es la desconexión, es tan fuerte, son tan fuertes las ideas que producen una gran ansiedad. El sistema nervioso colapsa si no enraizamos, si no ponemos ritmos lentos, si no estamos en contacto con el cuerpo. Y esto es un efecto muy grande que se ha visto también en la sociedad después de la pandemia, que ha incrementado mucho el tema de el cuidado del ejercicio físico, el consumo de suplementos, la importancia que se le da al cuerpo y al placer, que estos son temas taurinos. Y por último, pero no menos importante, el signo opuesto, Leo, que es ya a nivel personal, es lo que dije al principio, que por supuesto por ser oposición les va a afectar igual que a los acuarios, pero todo lo que tenemos en Leo lo vamos a tener que sí o sí también transformar. Y como complemento de Acuario, Leo tiene que estar presente en este tránsito, porque si nos olvidamos de Leo, si nos olvidamos del ser, si nos olvidamos de la calidez humana, del amor, nos vamos a enfriar demasiado. Y es muy importante que estemos en contacto con el corazón. Y volviendo al tema de las compañías, porque al final son un gran reflejo de la sociedad, este nuevo modelo de compañía, no tenemos que perder el contacto humano, no tenemos que perder
el face to face, el cara a cara. No tenemos que perder los buenos tiempos, que fueron también los tiempos dorados, que es otra generación de la que no hablé, pero son los que más se resisten a este cambio, que son los de Plutón en Leo, que están teniendo y van a tener la posición de Plutón, que son los boomers. Años 50, estaba Plutón en Leo, yo le llamo bueno, son ese rango de años, creo que en el, hasta el, no sé, ahora, bueno, lo voy a poner en pantalla, pero no sé de cuándo empieza y cuándo termina exactamente, pero son los años 50 y claro, eran otros tiempos. Yo le llamo la generación de Mick Jagger. Es la generación donde el brillo personal fue el poder. Y son una generación que, por supuesto, son los nacidos ahí, pero también los que crecieron ahí seguramente habrán sufrido como sufrimos a Plutón en Capricornio. O sea, Plutón siempre en algún punto se sufre. Pero ¿qué es lo que nació de esa generación? Un gran brillo, una gran solaridad. Fue una gran ruptura con el mundo anterior, Plutón en Leo, que también merece un video aparte, pero bueno, lo dejo abierto para que cada uno lo investigue. Porque todas estas generaciones, pero sobre todo la de Plutón en Leo y la de Plutón en Escorpio, que son las que estamos vivos hoy en día, somos los que vamos a ser afectados por los tránsitos de oposición y de cuadratura a Plutón. Muy bien, lo dejo hasta ahí y bueno, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios si tienen dudas, pero voy a tratar de completar todo lo posible que me haya olvidado ahora en las pantallas. Muchísimas gracias. Adiós.